Buenos días, mis hermanos. El devocional para esta mañana lo encontramos en el libro de San Juan, del capítulo 3, los versículos del 1 al 15, donde nos habla de Jesús y Nicodemo. Pongamos en las manos de Dios esta palabra. Oh buen Dios y Padre Santo que moras en las alturas, gracias te doy por esta oportunidad que me concedes de leer tu palabra y de meditar tu palabra. Tu Santo Espíritu, y permite que sea usted quien hable a través de mí. En Cristo Jesús te lo pedimos. Y en Cristo Jesús te pido que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que entendamos el mensaje que quieres darnos a través del mensaje que quieres darnos a través de tu santa y divina palabra, Diosito lindo. Tú eres Dios, tú eres grande y misericordioso, Diosito lindo. Te alabamos y te bendecimos, Diosito lindo. En Cristo Jesús, para quien es la gloria y la honra, te lo rogamos y te lo suplicamos. Amén y amén. Dice la palabra del Señor. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principio. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiga mi buen Dios su palabra leída. Nicodemo era un miembro de la Iglesia de Dios en los tiempos de Jesucristo. Era un líder, era un maestro, era un anciano de iglesia, era el principal de la sinagoga, guardaba todos los mandamientos que Dios había establecido, era un pastor de iglesia, era un teólogo perfecto, tenía una conducta intachable, impecable, era un predicador de la palabra de Dios. Tenía una dignidad a toda prueba, pero no era feliz.
Se sentía, no era feliz, se sentía perdido en medio de la iglesia. Era un hombre desesperado y vacío. ¿Puede alguien ser un líder de iglesia que cumple todo lo que Dios ordena, sin embargo estar perdido? La historia de Nicodemo prueba que sí. Él era todo eso, mas sin embargo estaba perdido en medio de la iglesia. El problema de Nicodemo era que tenía exceso de teoría, pero escasez de experiencia. Tenía mucho conocimiento teórico, pero poco vivida. Una noche en que Nicodemo no podía dormir, decidió buscar a Jesús y no demoró en encontrarlo, lo encontró rápidamente. Cuando él salió de casa, pensó dentro de sí: voy a llegar a donde Jesús y le diré: Jesús, me siento perdido. A pesar que soy un líder, a pesar que soy un anciano de iglesia, a pesar que soy un maestro, a pesar que soy un predicador de la palabra, a pesar que soy un teólogo, a pesar que soy un pastor, me siento perdido como cualquier ser humano. Necesito de tu ayuda. Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tú estás lleno de teoría, pero no has nacido de nuevo. Pero no has nacido de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas ser un convertido. Tú puedes tener muchos títulos, pero si no eres un, vales nada. Hay dos palabras que al pronunciarlas suenan muy parecidas, pero sus significados son muy diferentes. Convicción y conversión. Y conversión. Convicción está relacionada con el cambio de la manera de pensar. Y la conversión está relacionada con el cambio de vida, cambio de naturaleza. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó con una naturaleza perfecta. La naturaleza perfecta es la naturaleza de hacer el bien, perfecta. Pero cuando pecaron, obtuvieron la naturaleza pecaminosa. Desde el día que el hombre, nuestros primeros padres, pecaron, desde el día que pecaron, desde el día que desobedecieron a Dios, enseguida obtuvieron la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa es todo lo contrario de la naturaleza perfecta. A la naturaleza pecaminosa le gusta hacer el mal. Cuando Adán y Eva tuvieron su primer hijo, este nació con la naturaleza pecaminosa, al igual que sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, la naturaleza pecaminosa. El día que tú y yo nacimos con la naturaleza pecaminosa, esa que se deleita con el pecado. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 7,
del 17 al 21 lo siguiente. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ya tenemos ese virus dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones. La Biblia nos enseña que con esa mancha negra que está dentro de nosotros, de nuestros corazones, no podemos obedecer. Con esa naturaleza que venimos al mundo, es imposible obedecer. ¿Eso quiere decir que estamos perdidos? Sí, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, con esa naturaleza dentro de nosotros, estamos perdidos. Estamos perdidos. Tú y yo estamos perdidos con esa naturaleza que tenemos dentro de nosotros. La única manera para nosotros de poder salvarnos es nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús dijo a Nicodemo. Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces la única salida para nosotros es nacer de nuevo para poder salvarnos. Nacer de nuevo es ser un ser convertido. Nacer de nuevo es nacer en el Espíritu, es vivir en el Espíritu. Como también dijera en una ocasión el apóstol Pablo en una de sus cartas, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A veces necesitamos caernos del caballo, así como el apóstol San Pablo, para entender quiénes somos, para entender que somos polvo. Digámosles al Señor, haz un milagro en mí, transfórmame, Señor. Tocó el agua y dejó de ser agua y se convirtió en vino. Así como Jesús tocó el leproso y dejó de ser leproso. Así como Jesús tocó los ojos del ciego y el ciego vio. Así como Jesús tocó el muerto y el muerto anduvo. El apóstol Pablo fue convertido el día que se cayó del caballo. Jonás se convirtió en el vientre de un gran pez. Es posible pasar muchos años en la iglesia y no haber experimentado el milagro de la conversión. Nicodemo podría enseñar a todo el mundo, pero nunca habría experimentado el milagro de la conversión, no se hubiese convertido. Hay tres tipos de personas, relacionándolos hablando de lo que estamos hablando de la conversión. Primer tipo de persona, aquellas personas que tienen la certeza, tienen la seguridad de que han sido convertidos. Segundo tipo de personas, aquellas personas que no saben si fueron convertidas o no.
Tercer tipo de personas, aquellas de que nunca han sido convertidas. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿en cuál de estos tres tipos de personas te encuentras tú? Ahora, mis queridos hermanos, quiero leer una anécdota que tiene como título El lobo. Había un lobo que estaba cansado de ser lobo y se puso a observar a los otros animales. Cuando vio a las ovejas le pareció bien ser oveja, ya que las ovejas son quieticas, no se pelean entre ellas. Y dijo, yo voy a convertirme en oveja. Así que se disfrazó de oveja y se mezcló entre las ovejas. Pero en la noche, mientras las ovejas duermen, ellas rumian. Porque las ovejas tienen 4 estómagos. Por eso rumian en la noche. Así que al lobo le tocaba mover la boca durante toda la noche. Pero al día siguiente amanecía cansado, ya que le tocaba mover la boca toda la noche. Mientras que las ovejas amanecían relajadas, ya que esa es su manera de rumiar, esa es su naturaleza, perdón, de rumiar. Pero el lobo insistía en que quería ser oveja. Un día cualquiera el lobo tomó la decisión de ser a viernes, y el sábado y el domingo era oveja. Así que fue al bosque y se quitó el disfraz de oveja que tenía, de manera que de lunes a viernes era lobo y los sábados y domingos era oveja. Así se mantuvo durante 10 años. Cierto día se dijo dentro de sí, lo que estoy haciendo no está bien. Voy a pedirle a Dios que haga en mí el milagro de la conversión. Así que le dijo a Dios, Señor, yo ya no quiero ser lobo, transfórmame, Señor, yo quiero ser una oveja. Dios desde los cielos le convirtió en una oveja. Amigos queridos, todos nosotros de una o de otra manera hemos nacido siendo lobos. A pesar que te bautizaste y vayas a todos los servicios de la iglesia, pero si no te has convertido, seguirás siendo lobo. Es posible pasar años en la iglesia y nunca haber experimentado el milagro de la conversión. Dios nunca hará el milagro de la conversión en ti, en tu vida, si tú no se lo pides. Cuando una persona va a Jesús, Jesús transforma el corazón más duro. El poder de Jesús te puede transformar. Bueno, mis queridos hermanos, quiero terminar con un versículo que dijera nuestro hermano David, o el siervo, el rey David. Crea en mí, oh Padre y Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén y amén.